Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, en el verso 5, porque ya en los dos domingos anteriores vimos el 1 y 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver del 5 al 8. ¿Y qué les parece si lo leemos todos? ¿Sí? Lo leemos todos. Capítulo 3, versículos 5 al 8 de Proverbios. Dice de la siguiente manera: 1, 2, 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre del cielo, pedimos en esta hora que tú puedas dirigir esta reflexión en esta mañana. Y necesitamos, Señor, que tu palabra sea y penetre en nuestros corazones para transformarnos y ayudarnos a entender lo que quieres para nosotros, el bien que quieres para nosotros. Por tal motivo, Señor, pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para alcanzar la sabiduría, cuánta sabiduría nos falta al mundo. Para alcanzar la sabiduría, el capítulo 3 nos ha ofrecido y nos ha entregado dos consideraciones importantes de lo que llevamos hasta aquí, ¿sí? De lo que hemos reflexionado estos domingos para alcanzar la sabiduría. En este capítulo hemos visto dos puntos importantes. Primero es no olvidarse y guardar la instrucción. No olvidarse y guardar la instrucción. ¿Sí? En resumen, para hacer un resumen rápido de lo que ya hemos visto, ¿cuál es la instrucción y qué es guardar la instrucción o guardar su palabra? Lo que quiere decir sencillamente es que las Escrituras entregan principios. Estos principios deben estar guardados en el corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? Corazón, una vez más, repito, no es lo que sentimos, sino lo que pensamos. La palabra, tanto griega como hebrea del original de las Escrituras, nos sintetizan que la palabra corazón significa pensamiento, por lo tanto razonamiento, por lo tanto la forma de pensar, la forma de observar la vida, la forma en cómo yo reacciono, pienso y ordeno mis ideas. Por lo tanto, guardar la instrucción en el corazón es mantener los principios bíblicos constantemente en el pensamiento. En base a eso nosotros podemos construir nuestra vida y tomar decisiones. Si nuestras decisiones están basadas en los principios de las Escrituras, entonces no vamos a fallar, porque esta no es promesa de hombre, sino que promesa de Dios. Y Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es confiable. ¿Sí? La palabra del hombre se deteriora, las promesas del hombre se deterioran. Hoy prometo algo y mañana no lo cumplo. Estoy dispuesto a hacerlo, pero después no lo cumplo. La palabra del hombre falla, pero la palabra de Dios no falla. Por tal motivo, por tal razón, nosotros lo que debemos hacer, según lo que nos ha enseñado los versículos anteriores, es que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento esté constantemente recordando los principios que hemos aprendido en las Escrituras. De ahí la razón por la que hay que interpretar correctamente las Escrituras. La responsabilidad de todo predicador es interpretar correctamente las Escrituras. Porque si hay una malformación, una mala dirección de las Escrituras, podemos estar guiando a las personas a un cristianismo sintético, superfluo, falso. Y mucha gente ha creído cosas durante años y después se ha dado cuenta de que la Biblia decía algo completamente diferente. Es importante la interpretación. En segundo lugar está la consideración
que el creyente, y esto lo vimos la semana pasada, debe ser misericordioso. El cristiano debe ser misericordioso. Solamente hacer una pequeña reflexión referente a esto. ¿El Señor Jesús fue pariente nuestro de sangre? No. No fue pariente de ningún ser humano. Sin embargo, por amor al prójimo, a pesar de que sabía que el prójimo lo iba a traicionar, asesinar, golpear, Él en la cruz llegó a tener la fuerza de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es cordura de la situación y de las circunstancias. Que a pesar de cómo fue maltratado Él siempre tuvo una palabra de perdón y misericordia hacia los demás, porque el perdón es parte de la cualidad de la misericordia. Y nosotros estuvimos hablando la semana pasada que la palabra misericordia en el hebreo es mucho más profunda que en el griego. Generalmente nuestras palabras, las palabras que nosotros hemos recibido en las Escrituras, en la traducción, viene de la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. Por tal motivo es indispensable y necesario que cuando observamos las palabras del Antiguo Testamento es necesario que nos acerquemos con cuidado para observar qué es lo que quiere decir cada palabra. Y en el caso de la palabra misericordia, a grandes rasgos y en resumen implican tres cosas importantes. Primero, fuerza, constancia y amor. Misericordia es sinónimo de fuerza, constancia y amor. Fuerza habla de principios. ¿Y dónde podemos nosotros recibir los principios? En las Escrituras. Solo y exclusivamente en las Escrituras. De ahí se forma la fuerza, de ahí se forma el carácter, de ahí se forma el pensamiento, de ahí se forma lo que yo soy como cristiano. Y si yo estoy basando mi estructura, la estructura de mi personalidad y de mi carácter en la palabra de Dios, voy a ser constante para ser bondadoso o amoroso. Y amor, no hay una explicación específica de lo que es amor, pero sí tenemos sus cualidades. El amor es benigno, es decir, es bondadoso, hace bien. El amor es una cualidad indispensable de todo creyente. Un creyente sin misericordia no es creyente. Le gusta la religión cristiana, pero no es creyente. Por lo cual, la característica de todo cristiano va a ser practicar la misericordia. Ahora, ¿quién dijo que era fácil? No es fácil. No es fácil cuando alguien nos ha hecho daño. No es fácil cuando tenemos enemigos. No es fácil cuando estamos desarrollando ciertas actividades y hay gente que está en contra nuestra. No es fácil ayudar al necesitado cuando este necesitado nos ha deseado el mal. ¿O es fácil? No es fácil. Por eso es que el Señor Jesús más adelante va a decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque la vida cristiana nadie ha dicho que es fácil, porque el gran enemigo que tenemos en la vida cristiana somos nosotros mismos. Nosotros no queremos cambiar, nosotros no queremos hacer las cosas bien, a nosotros nos gusta mentir, a nosotros nos gusta odiar, a nosotros nos gusta que le vaya mal a nuestro enemigo. Y no es fácil. Pero la orden es ser misericordioso. Entonces, esto es una instrucción que Dios nos pide. Guarda mis mandamientos y no te olvides de mi instrucción, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué debo amar? ¿Qué debo guardar? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué no debo olvidar? El ser misericordioso. Esa es la primera cualidad para llegar a ser sabio, para alcanzar a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces es una instrucción de Dios que dice aquí, tener en la mente, ser misericordioso. Cuando está esa persona que ha hablado mal de mí en la colonia, dicen aquí,
Cuando hay alguien, el vecino ese que habla mal de nosotros, la persona que o habló mal de nosotros, nosotros debemos tener en mente la palabra misericordia. Misericordia. Solo así se obtiene el favor de Dios. Quien no lo haga, es difícil que esté el favor de Dios absolutamente en su vida. Si es una instrucción, se debe practicar, porque no se puede llegar a la sabiduría si una persona no practica esta instrucción. No existe en los principios de Dios y su palabra la posibilidad de saltarse una instrucción. No existe eso. Porque algunos dicen, no, Señor, esta área todavía no he madurado, dame más tiempo, unos 40 o 50 años para madurarlo. Pero, Señor, permíteme ser misericordioso de aquí a los 70, 75 años, por favor. Pero ahora no. Pero en la palabra de Dios, cuando nos habla a nosotros, a los cristianos maduros, a los que ya tienen una noción de la palabra, nos dice que la instrucción es ser misericordioso. Y esto no se puede saltar. No quiero ser misericordioso. Quiero diezmar, pero no quiero ser misericordioso. No, quiero participar en el ministerio femenino o en el de los hombres, pero no quiero ser misericordioso. No existe el saltarse, porque esto es cuando se entrega un principio. Pablo decía, ya ahora que conozco la ley soy más responsable ahora. Porque cuando se entrega el principio en este momento ya soy responsable de ello. No se puede dejar para después, ni para mañana, ni para pasado. Se debe practicar por obediencia. Y cuando hablamos de obediencia tenemos que inmediatamente irnos, porque me acuerdo de la clase que hemos tenido en la Escuela de Capacitación Teológica, de la vida de Abraham. Cuando le dice, deja tu parentela, la casa de tu padre, y vete al lugar donde yo te mostraré. ¿Qué estaba diciendo Abraham en esas circunstancias? ¿Qué significa en la cultura hebrea dejar la casa de tu parentela o la casa de tu padre? No significaba abandonar a su padre, porque su padre acompañó a Abraham en la travesía. Significaba renunciar a la herencia, las propiedades, renunciar a todo lo que significaba la herencia de la casa paternal. Todo lo que había construido, no el padre de Abraham, sino que el padre del padre del padre del padre del padre, y todo lo que costó. Ustedes cuando trabajan dicen, esto va a quedar para mis hijos, y los hijos dicen, esto va a quedar para mis hijos, y así todo lo que quedó en la casa paterna de Abraham, le dijo Dios a Abraham, renuncia a todo. Y él era rico. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, Señor, déjame orar unos 30 días. Señor, déjame orar así unos 15 años. Señor, déjame un ratito, ¿no? Como en alguna charla de jóvenes, un seminario de jóvenes, alguien dijo, Señor, para los jóvenes, Señor, aguántame que me case y tenga hijos para saber lo que es casarse. Y después, porque no hay ningún cristiano bueno en la iglesia. Déjame buscarlo allá afuera en el mundo, y cuando vuelva, Señor, ahí me pongo las pilas. Te aseguro que ahora sí me pongo las pilas. Yo creo que si hago una encuesta y tenemos que ser sinceros, todos hemos dicho eso más de alguna vez. Ahora sí, Señor, me pongo las pilas. Yo sé que me estás hablando, me hablas de una y otras maneras. Yo sé que me hablas, pero dame tiempo, dame chance, decimos en Chile. ¿Y Abraham qué dijo? ¿Dame tiempo o obedeció? Obedeció. Entonces así debe ser la forma en que nosotros debemos acatar la instrucción de Dios, porque ya estos principios están en nuestros corazones. Cada vez que hablamos y razonamos y pensamos lo que la palabra del Señor nos dice, entra a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Y Apocalipsis 22, 18 y 19 nos va a dar una referencia importante a lo que yo estoy diciendo, porque lo que estoy hablando no lo estoy basando en mi propio criterio. Ahí va a decir que si alguno le añade a la profecía, es decir, a la instrucción de Dios algo, o le quita algo a la profecía, también el Señor tendrá o traerá sus consecuencias.
Aquel que quiera añadirle algo más a las escrituras, el versículo 18 dice, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Aquí no está diciendo de que añadirá las plagas a la suegra, porque siempre decimos, Señor, por favor, ayúdanos ahí que se manifieste tu gloria. No está diciendo aquel que le añada a los principios, a las escrituras. Después en el verso 19 dice, si alguno quita de las palabras de esta profecía, si alguno le quita, Dios le quitará ¿de dónde? Del árbol de la vida. No hay herencia, no hay bendición, no hay bendición si alguien quiere saltarse este principio. Estamos siguiendo la secuencia del capítulo 3 de Proverbios. Entonces la primera instrucción es no olvidarse de esto. La segunda instrucción, ser misericordioso y no saltarse este principio. Además, el Señor mismo lo dijo de la siguiente manera en Mateo capítulo 5, versículo 18. Él lo dijo así: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo leí en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera. Entonces esa tilde, esa jota es tener la intención de saltarse y decirle al Señor, espérame un poco, Señor, este principio me lo quiero saltar. Este principio déjamelo un ratito, ¿no? El mismo Señor dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, lo que está diciendo en el contexto general es, toda la ley se viene a cumplir, porque Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y toda, desde la tilde hasta la jota. La tilde y la jota en el hebreo era el símbolo o rayita, como ustedes le quieran llamar, el símbolo más pequeñito de la escritura griega o hebrea. Se puede aplicar a los dos conceptos. El símbolo más pequeñito así, porque a veces uno escribe me gustaría y le da pereza colocar el acento, ¿verdad? Ya dice, voy a seguir, me gustaría, y omite eso. Y el Señor dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla toda, hasta la jota y hasta la tilde. Entonces, si Él vino a cumplir toda la ley y sus discípulos son sus discípulos, el discípulo debe cumplir toda la ley. Y a algunos no les gusta predicar estos mensajes así. Bueno, esto quiere decir que en el reino de los cielos y su sabiduría se logra, el reino de Dios, sus bendiciones y la sabiduría se logra practicando entonces lo que hasta aquí llevamos, la misericordia. Amén. No se puede saltar esta jota ni esta tilde ni en las instrucciones que vienen en la palabra de Dios. Por lo tanto, un cristiano debe ser una persona que hable verdad. Un cristiano nunca debe ser una persona que use calificativos hacia los demás. Cuando yo era adolescente y era músico, empezamos a ponernos sobrenombres y a decir, ¿cómo estás, cananeo incircunciso? Porque no llegaste a la hora del ensayo. ¿Cómo estás, hijo de Coré? Por lo viejo. Entonces nos empezamos a poner calificativos y un día el pastor nos llamó y dijo, muchachos, ¿cómo se los digo? ¿Con la palabra o se las golpeo? Nunca debe haber en la boca de un cristiano un calificativo. Un verdadero cristiano nunca va a decirle a su suegra algo, ni en broma. Y tenemos la tendencia de hacerlo con nuestros enemigos. Mira, ese muchacho, qué sé yo, algo, lo que ustedes ya han practicado antes cuando no eran cristianos. Porque ahora que son cristianos estoy seguro que si el Señor viene y dice, voy a ver, voy a mirar, voy a escanear, estoy seguro de que no va a pillar a nadie que ha hecho calificativos, ¿verdad?
Amén. ¿Eh? Y nos gusta. Hubo elecciones en Chile y hasta hermanos cristianos de mi país estaban ahí calificando a los políticos. Y esto, y esto, y esto, y esto. Si no, Dios no le gusta los calificativos, porque ser misericordioso es actuar en favor de aquel que lo necesita. Entonces jamás en mi vocabulario debe haber un calificativo. Amén. Si a Dios no le gusta que no usemos calificativos, ¿le gustará que usemos calificativos también contra nuestros enemigos? ¿Que piensan diferente a nosotros? Que sean empresarios, que sean políticos, que sea nuestro hermano de la iglesia, que le guste al equipo contrario de fútbol, que viva en la colonia que no nos gusta. ¿Será algo que le agrade a Dios en eso? Pero Dios me bendice igual, lo sigo haciendo, dicen algunos. Lo que pasa es que esas bendiciones son superficiales, superfluas, porque la bendición más grande de Dios es sentir la paz en el corazón y no tener remordimiento. El hombre es impulsivo. Cuando alguien escribe ahí o habla mal de, como sea lo que haga para hablar mal de una persona y calificarla, a Dios no le agrada. No es un buen ejemplo. Y sobre todo exponerlo en las redes sociales. Porque ¿cómo vamos a acercarnos a las personas y decirles, sabes que Cristo te ama? ¿Tú eres el que pusiste eso en el Face? Si entendemos el concepto de misericordia, entonces esta instrucción debe acompañarnos, no en la mañana temprano nada más que cuando leo la Biblia para fortalecer mi vida espiritual y decir, Señor, en esta instrucción voy a dirigir mi vida y salir, y se me olvida cuando de pronto viene ese enemigo que quiere hacernos la vida imposible. Hasta ahí se olvida la palabra de Dios. Esta instrucción de ser misericordioso nos debe acompañar siempre. Es cierto, parece algo complicado practicar, parece difícil, no es fácil, nadie dice que es fácil, pero es el mandamiento de Dios. Nadie dice que es fácil. Por tal motivo, por esta razón, es que viene la instrucción siguiente. Es por eso que viene la instrucción del verso 5. Ahí dice, cuando tú no entiendas, cuando no encuentras razonamiento a lo que Dios te pide, ahí dice lo siguiente, ¿qué? Confía en el Señor con todo tu corazón. Es maravilloso encontrar en las Escrituras la secuencia que estudiando bien las Escrituras y la secuencia, vemos la hilación que tiene, el propósito de Dios en esto. Aquí no está haciendo una separación con el versículo anterior, sino está yuxtapuesto, está junto. Y todo lo que ha estado hablando el versículo anterior es misericordia. Cuando nosotros no comprendamos lo que significa hacer misericordia a nuestro enemigo, el Señor dice, no te pido que entiendas, yo te pido que obedezcas, porque fe es obedecer. Nosotros exigimos obediencia a nuestros hijos y a veces nuestros hijos no entienden la instrucción, pero no queremos ser instruidos por Dios. Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es lo siguiente: confía en el Señor con todo. Otra vez usa con todo tu razonamiento, con toda tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a mi enemigo que me está haciendo daño, ¿qué hago? Deseo el mal. Quiero que le vaya mal, si va en el carro choque. Y a veces yo he escuchado oraciones así, hermano, de verdad yo he escuchado que no le pase nada, pero que sí, que le salga bien caro, pero no le pase nada de salud, Señor, no quiero nada, pero
¿Eh? ¿Y qué dice el Señor entonces? Confía en el Señor con todo. Es decir, ¿saben lo que significa eso? Renuncia a tus pensamientos. Renuncia a maquinar esos pensamientos que hay en ti. Renuncia a esos pensamientos que vuelan, decir, mira porque dan ganas de responder. Si uno se siente ofendido, el mundo dice, si te golpean, pues yo no soy cristiano, yo pongo si me ponen la izquierda, me la atajo y pongo la derecha. Pero ese es el mundo. Los que viven según los principios de Dios van a entender, comprender y obedecer, porque van a confiar en el Señor con todo su corazón. No permitas que los pensamientos se inunden de odio, venganza, rencor, angustia, desesperación. Eso es lo que quiere decir. En los momentos más difíciles que tenemos que enfrentar junto a nuestros enemigos, es en ese momento que nuestro enemigo necesita del amor constante. Cuando nuestro enemigo necesite que se le ayude, no significa aliarse, no significa, ya dije la semana pasada, no significa invitarlo a un asado, obvio, ¿no? Estamos hablando de algo práctico. Cuando necesite nuestro enemigo, el Señor nos dice, no entiendas, no razones, no pienses, obedece. Obedece en favor porque lo necesita. Si yo sé que mi enemigo está pasando hambre y que detrás de él tiene familia, esposa, niños, yo no quisiera que sus hijos, por causa de esa enemistad, y esa enemistad bloquee la posibilidad de que ellos vean la gloria de Dios a través de la acción de la misericordia. Amén. Y eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que enseña aquí. Entonces, si nuestro enemigo necesita de misericordia, la Biblia dice, haz misericordia. El hombre y la mujer que por su naturaleza humana todo lo cuestiona, va a decir, ¿por qué tengo que ayudarlo? Nosotros todo lo cuestionamos. Dice, a ver, la Biblia dice esto, yo creo que la Biblia está mal. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para decir al sabio todopoderoso, al todo sabio, de que Él no tiene experiencia, si Él es el creador de la humanidad? ¿Quiénes somos nosotros de decirle, no, esa parte de la Biblia yo creo que está mal interpretada? Hugo lo interpretó mal. ¿Quiénes somos nosotros para decir que la Biblia, Dios, no es sabio? Entonces, cuando Dios nos manda a ser misericordioso, algunas personas dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué debo practicar la misericordia si Él me ha hecho mal? Lo lógico es no hacerle mal, es odiarlo. Es más, tú también lo tienes que odiar porque yo lo odio. Y obligamos a nuestras familias, a nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, a que esa persona tenga que ser odiados porque nosotros lo odiamos. ¿Ha sido así? Así lo hemos hecho, porque cuando llegamos donde los amigos, a mí me pasó, yo lo hice, ese me hizo mal, me hizo una trampa, así que, y empecé a regar con los demás y a decir, él es tramposo, no confíen en él, no confíen en su negocio, porque él hace trampa. Entonces, ¿qué pasó? Que mis amigos comenzaron a tener una opinión de esa persona. Y cuando un amigo va y hace negocios con esa persona, yo voy y le cuestiono y le digo, ¿y por qué tú no lo odias? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no viste mi experiencia? Y obligamos a los demás a odiar porque yo odio a esa persona y queremos que los demás odien a esa persona. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Un cristiano absolutamente no va a hacer eso. Y ustedes tienen que traspasarlo a este conocimiento a los demás. Sin embargo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que quiere tener las bendiciones de Dios, que vamos a ver más adelante,
va a obedecer. No entender, obedecer. Eso es fe. Alguien dice, quiero que aumentes mi fe, Señor. Bueno, obedezca la palabra de Dios. ¿Qué es tener más fe? Obedecer a la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde se debe saltar. Esta instrucción debe estar a partir del momento que comenzamos a estudiarlo y a hablarlo, tiene que estar en el corazón de todos. Una iglesia que no tiene remordimiento va a decir fuerte amén. Es una trampa que me enseñaron hace tiempo atrás. Estoy practicándolo. Esto significa confiar en el Señor. Confiar en el Señor es que aunque yo no lo entienda, voy a obedecer. Aunque yo no comprenda, lo voy a obedecer. Esto significa confía en el Señor. Y después argumenta aún más en el mismo versículo 5 y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Nuestro objetivo en esta y en todas las circunstancias complejas de la vida no es entender, es obedecer, porque primero Dios quiere obediencia para luego entender el plan de fondo. Nosotros en el momento no vamos a entender el plan de Dios. Más adelante lo vamos a entender. Un padre le dijo a un hijo una vez, hijo, quiero que me hagas el aseo de la casa, y él siempre le daba su mesada, pero quiero pedirte el mismo favor y quiero que me laves el carro, y después te quiero pedir otro favor, quiero que hagas el mandado que tu mamá necesita hacer. Y eso me lo contó a mí. El muchacho, algo regañadientes, dice, por la misma mesada, más trabajo. Y estaba limpiando el carro y todo, pero era responsable, lo hacía bien. Cuando terminó el trabajo le dijo, aquí está tu mesada, pero aquí está el doble de tu paga. Y tu entrada que querías ir a ver el concierto de esta persona. En el momento el muchacho no entendía la instrucción. Dios no nos manda a entender, nos manda a obedecer. Amén. Entonces, una vez que el concepto de misericordia se ha aprendido, amén. Una vez que el concepto de misericordia se ha aprendido, se ha comprendido, se absorbe y se toma la instrucción, el Señor quiere que este principio también, este mismo principio, se aplique a toda la vida. Por tal motivo viene el verso 6, donde dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La Reina Valera dice, Él enderezará tus veredas. En otras palabras, esto es lo que quiere decir este verso. Confía, ya sabemos, confía en la instrucción de Dios sobre cada decisión que vayas a tomar. ¿Sí? Confía en la instrucción de Dios sobre cada decisión que vayas a tomar. Toda dirección que quieras darle a tu vida, a la vida, toda. Voy a pintar la casa. A ver qué dice el Señor. El Señor dice que seamos buenos mayordomos en su palabra, ¿cierto? Y que cuidemos lo que nos ha dado. Y si tengo mi casa fea y digo voy a pintarlo, necesitaré una revelación del cielo y un ángel que venga, un profeta que me diga, sí, pinta la casa. No, ¿verdad? Porque su palabra nos dice que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha. Ese es un principio. Por tal motivo, toda dirección, siempre debo tener en la vida la instrucción, los principios de las Escrituras, de la palabra del Señor, que esa es la voluntad de Dios. Primero, cualquier decisión se debe reflexionar de acuerdo a esos principios. Incluso a veces la forma de actuar o reaccionar con los demás. Voy a reaccionar así, debo frenar. Tengo odio, rencor, siento angustia, dolor. Voy a frenar mis sentimientos y decir, Señor, ¿qué enseñas y qué dices tú?
Pues practica la misericordia, amigo. Pero no lo siento. Obedece, si quieres ser un hombre de fe. Pero es que no me agrada, no lo siento. No lo siento. Pero los demás responden con golpes, con ira, con rencor. No, tú no. Pero no entiendo. Bueno, no importa, nadie te dice que entienda, que entiendes. Hazlo. El cristiano verdadero va a obedecer. El que le gusta la religión cristiana y viene a la iglesia y es hermano y nos saludamos y no lo hace, no va a ver el fruto y las consecuencias del plan y del propósito de Dios en eso. Y va a esperar, y va a esperar, y va a esperar, y consecuencias van a venir, y jamás va a haber la plenitud de las bendiciones de Dios. Y siempre su camino será tropezadero. Por tal motivo el Señor nos dice que cuando vayamos a tomar cualquier decisión, dirección a nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestros razonamientos, nuestra dirección, nuestro comportamiento, el Señor dice: recibe la instrucción, obedece la instrucción. Si el corazón del creyente tiene la disposición de reconocer a Dios en todos sus caminos, entonces el rumbo de su vida será bendecida, dirigida, guardada, protegida por Dios. Probablemente el camino de la honestidad indique menos salario. Probablemente el camino de la honestidad indique que nos quedemos momentáneamente en el mismo lugar que hemos estado. Porque cambiarnos de trabajo probablemente vamos a ganar más, pero vamos a estar expuestos al peligro del pecado. Entonces, para reflexionar, si voy a estar de barman, y acá solamente soy jardinero, pero en este voy a ganar 3 veces más y voy a ver chicas semidesnudas, licor, ruido, trabajar de noche, con estrés. ¿Qué me dicen los principios de la Biblia? Que mejor prefiera seguir trabajando y dejando los jardines de las casas y empresas bonitas por menos salario que en un lugar donde voy a ganar más y corromper mi corazón. ¿Necesito un ángel del cielo o un profeta que venga a decirme algo para saber qué camino y dirección tomar? No, absolutamente no, porque eso lo he aprendido de los principios de las Escrituras. Probablemente el camino de la fornicación y el adulterio me produzca mucho goce instantáneo, pero probablemente eso signifique perder a los años que construimos juntos como familia, como esposos. Probablemente el camino de la mentira provea de beneficios superficiales, pero no de los beneficios espirituales. Porque la promesa de Dios como autor divino de esta palabra dice: Él enderezará tus sendas. Cuando obedezcamos la instrucción de Dios, Él nos va a golpear. Más adelante dice: no menosprecies la disciplina. Porque Él nos tiene que dar una dirección y Dios no va audiblemente a hablarnos, sino que va a hablar a través de las circunstancias y de las experiencias. Si una persona presta un dinero a una persona y después esa persona no paga, yo ya sé que después, si me viene a pedir prestado, no me va a pagar. Eso es porque lo aprendí de la experiencia, y Dios habla a través de las experiencias y de las circunstancias. La promesa de Dios como autor divino es: Él enderezará tus sendas, porque un camino recto delante de Dios y los hombres, que encamina rectamente, que encamina con la verdad por delante, ¿sabe cómo tiene la frente? Igual que yo, en alto, muy en alto, dice.
Mi papá decía, tú siempre debes caminar con la frente en alto y ser como yo. Fui como él durante un tiempo y ahora procuro mantener la frente en alto. Pero físicamente él también era igual que yo, siempre tenía la frente en alto. Calvo, él era calvito igual que yo. Una persona que no tiene remordimientos, una persona que si le dice, ¿me prestas tu celular? Yo no soy parte de esa práctica, pero estoy dando un ejemplo. Pues toma, ¿qué vas a encontrar? Eso es un ejemplo de cómo Dios observa y busca en el corazón. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué vamos a encontrar ahí en el corazón? ¿Qué vamos a encontrar en el corazón? ¿Qué vamos a encontrar del fruto de nuestro corazón, que es nuestros labios, actitudes? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Una persona que camina sin remordimientos es porque vive según la palabra de Dios. Una persona con remordimiento, aún viniendo a la iglesia, es porque aún no se ha convertido del todo. No ha experimentado la metanoia, la transformación de la mente. Entonces, Salomón, como autor humano y Dios como autor divino, profundiza más todos estos argumentos que hemos hablado para que podamos confiar plenamente en Él. Y Él dice en el verso 7 lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, es decir, no te creas capaz, no te creas con la suficiente inteligencia de determinar todas las cosas con tus propios pensamientos. Eso quiere decir, no seas sabio en tu propia opinión, quiere decir, no te creas capaz o suficientemente inteligente de determinar las cosas que pasan a tu alrededor de acuerdo a esos razonamientos o tus propias ideas o tu propia experiencia o tu propia forma de pensar. Porque aunque tengamos 50 o 60 años, muchas veces la experiencia que nosotros tenemos es y seguirá siendo insuficiente delante de la sabiduría de Dios. Es increíble que en esta instrucción Dios no quiere decir, a ver, sigan esta regla, sino lo que quiere decir al ser instructivo es que, escuche bien lo que le voy a decir, y esto me gustaría que se lo guarde más en su corazón. Dios no quiere tener robots, ¿no?, que sigan sus reglas. La intención de sus instrucciones es para que en la vida no nos sintamos solos. No estamos solos. Caminamos con Dios. Su palabra nos cuida. Su instrucción nos guía. Las decisiones de nuestras vidas, las decisiones que tomamos, son guiadas por el Señor. Esa es la finalidad de la instrucción. No es para solamente regañarnos y regañarnos. Nos vamos a sentir regañados si no estamos practicando la verdad, obviamente. Pero aquel que quiere, y como dice Pablo a Timoteo, el texto que siempre uso, aquel que procura diligentemente presentarse aprobado, pues estará caminando rectamente delante del Señor. Ustedes no están solos. Luego dice, o la idea de enderezar las sendas quiere decir lo siguiente: un camino o una ruta tiene la finalidad de llevar a una persona de un principio a un fin. De un principio a un fin. Esa es la finalidad de una ruta. Nosotros tomamos la carretera para llegar a Guadalajara. La finalidad de la ruta es que lleguemos bien a Guadalajara. Cuando dice aquí de que encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas o tus caminos, lo que está tratando de decir es que Él va a guiarte y va a ser el conductor de tu vida para que las cosas por fin comiencen a salir bien. Pero si yo no quiero obedecer, sino que como hay una curva en la carretera y me quiero saltar esa curva aunque sea pasar por los montes y quiero pasar, es muy probable que me pierda, me desoriente. Y una persona completamente desorientada
puede estar en el desierto, en un bosque, en una selva, y va a caminar hacia adelante, pero no sabe si va realmente avanzando hacia su destino. Cuando la Biblia dice, Él enderezará tus sendas, es porque la senda del hombre es pecaminosa. La senda del hombre, el camino del hombre, las decisiones del hombre, el carácter del hombre, del ser humano, es pecaminoso, no quiere construir misericordia. Pero si recibimos la instrucción, el Señor dice que Él va a ser quien nos guíe en la senda para poder llegar a nuestra meta y destino final, y que es estar en intimidad con el Señor. Quien se pierde queda sin orientación. Quien camina sin orientación, aunque avance para un lado y para otro, nunca va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque no ha seguido la instrucción de Dios. Pero quien sigue la instrucción de Dios, el Señor es quien guía sus pasos. Y si el Señor guía los pasos, tenemos la victoria en todas nuestras decisiones. Aquí anoté una ilustración. Una ilustración que escuché, que leí en ilustraciones para sermones. Se los quiero compartir para ir terminando. Resulta de que a un matrimonio joven se le murió el esposo. Y la esposa estaba en el cajón féretro mirando al esposo y reflexionando. Y comenzó a llegar gente y se le acerca una persona. Lo voy a leer porque no me lo sé bien, no quiero fallar. Se acerca una persona y le dice: mis condolencias, señora, usted es muy joven, pero déjeme decirle que su esposo era muy bueno. Mis condolencias. Y se va. Y la esposa miraba a su esposo con pena, con tristeza, y se le viene esas condolencias que le dio el Señor o el amigo a su mente, y dice: era muy bueno con ellos, pero acá en la casa explotaba por cualquier cosa. Todo lo irritaba. Mi temor era de que se irritara por cualquier tontera. Pero lo quedó mirando y empezó a recordar las cosas buenas que él tenía. Y vino su tristeza, y después viene otra persona y se le acerca y le dice: señora, mis condolencias. Él era muy bueno para jugar al fútbol con el equipo en el que él participaba. Siempre hacía su trabajo en su posición y más de algún gol metió. Lo vamos a extrañar. Se va y ella comienza a reflexionar y dice: sí, pero para cumplir en casa. Cumplía con los amigos, pero cumplir en casa. Bueno, pero lo quería, y comenzó a mirar al féretro, y otra vez se le acerca a otra persona y le dice: mis condolencias, señora, él era muy bueno como amigo, le agradezco su amistad. ¿Amigos? ¿Él era bueno como amigo? Si ni siquiera me dejaba ver a mi mamá y me hacía la guerra para ver a mi familia. Bueno, pero él era bueno en el fondo. Y siguió reflexionando sobre él, y llega otra persona y le dice: señora, mis condolencias, él era muy buen cristiano. Y se va. ¿Cristiano? Pero con la gente de la iglesia nada más, porque en casa había que tener miedo cuando se enojaba. Wow. Pero él era bueno en el fondo. En el fondo porque estaba al fondo del cajón, ¿no? Y por último dice que sigue reflexionando y se le acerca a otra persona y le dice: mis condolencias, señora. Qué buen criterio para ciertas decisiones que nos ayudó a tomar. Se lo agradezco mucho. ¿Criterio? Ya está un poco ofuscado. ¿Criterio? Pero si me controlaba para todo, me controlaba los gastos, me controlaba dónde iba, con quién hablaba, quién me llamaba, me controlaba todo. Y se queda mirando al féretro con una pena y le dice: descansa en paz allá en la gloria, porque por lo que veo ahora voy a poder descansar yo aquí. Voy a poder ir a ver a mi mamá, voy a poder salir con mis amigas, voy a tener control de los gastos, voy a ser gentil con mis vecinos. Por fin,
voy a estar en paz. Y el Señor consoló su corazón. Ahora, esta es una ilustración, anécdota. La pregunta es, ¿el Señor querrá consolar nuestros corazones o el corazón de algunos? Esperemos que no, ¿verdad? Entonces, quien vive, camina en Cristo y con Cristo, lo van a extrañar sinceramente cuando ya no estemos. Pero quien lleva y tiene una vida en Cristo, un propósito, la persona puede sentirse con la frente en alto y seguro de que Dios está con él. Entonces, obedecer confiadamente los principios de las Escrituras, obedecerlo, eso es temer al Señor. Eso es temer a Dios. Obedecer las instrucciones y las Escrituras, eso es temer al Señor. Y apartarse del mal. ¿Qué es apartarse del mal en este contexto? Apartarse del mal en este contexto es mis ganas y mis deseos de reaccionar frente a mis enemigos, porque estamos hablando de misericordia. Apartarse del mal no es reaccionar, no es apartarse de quien me hace daño, que también es un buen consejo. Pero no es solo eso, sino apartarse de lo que razono en mi mente en contra de esa persona. Tengo que transformarlo en realidad. Estoy razonando en mal de esa persona, lo que tengo que convertir en misericordia. Amén. Por lo tanto, cuando Dios quiere hijos confiados, lo que Él quiere entonces es hijos obedientes. Cuando Él quiere hijos confiados, quiere hijos obedientes. Quien dice que confía en Dios pero no le obedece, ¿es un hijo? No está siendo honesto. Y como decíamos en Chile, ¿ustedes han visto cocinar a las ranas? ¿No? Se demoran eternamente y a veces parece que ya está todo cocido y lo ponen en el plato y sigue saltando. Las ranas son duras de cocinar. Allá en Chile esto se sabe porque es conocimiento popular. Entonces, un pastor dijo una vez en una predicación: hay hermanos como las ranas que no se convierten nunca, parece que están cocinados pero siguen saltando como las ranas. Entonces, hermanos, si hay aquí un carne de rana, conviértase. Dichos, pero son de allá, menos mal que no son de acá. El hijo que obedece confía. Es importante esta declaración. El hijo que es obediente confía. Es decir, una persona, si yo puedo observar en una persona que está confiando en Dios, es a través de su obediencia. Si la persona no obedece, entonces no está confiando en Dios. No obedecer al pastor, sino a la instrucción de la palabra de Dios. Si una persona no confía en Dios, no va a ser obediente. Si no obedece, no está confiando. Por lo tanto, no es un discípulo de Cristo. Le gusta la iglesia, ama la iglesia. Ya se hizo costumbre venir a la iglesia, lo ha hecho toda la vida, pero no es un cristiano. Porque un cristiano es un discípulo y un discípulo es seguidor de las instrucciones y principios de Jesús. Ahora, el que teme al Señor, es decir, el que obedece, va a recibir sus beneficios. ¿Cuáles son beneficios? Versículo 8. Ahí dice, en el versículo 8, que todo esto, lo que hemos hablado es, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hebreo escuchaba la palabra carne o cuerpo, ¿cómo lo veía? ¿Cómo lo observaba? ¿Y qué era lo que entendía por eso? Cuando un hebreo escuchaba será medicina para tu carne o medicina para tu cuerpo, ellos lo asimilaban con las entrañas. ¿Sí? Así ellos lo observaban. Es simple de entenderlo. Cuando alguien recibe una mala noticia o una angustia, ¿dónde lo siente? Aquí viene la amargura. Casi los grandes males del siglo XX-XXI es el estrés, que vienen por las entrañas. Entonces, en el original, carne o cuerpo es entrañas, ¿no? Cuando alguien experimenta una gran angustia, se viene por aquí y de aquí se va para distintas partes del cuerpo. La agrura se va a la garganta,
Para algunos, cuando es demasiada la angustia que se le viene encima por una mala noticia, hasta se debilitan sus piernas, pero viene de aquí. Y también la gente que siente ira, encono, con gran demasía, cuando tiene mucho coraje, cuando odia a los demás, siente el asunto aquí, y es tanto lo que reacciona que saca sus fuerzas y empieza a golpear las cosas. Y cree que eso es hombría. Sin embargo, el Hijo de Dios va a sentir la preocupación de las angustias, y el Señor dice que si tú obedeces la palabra de Dios, esto va a ser refrigerio para cuando venga eso. Dios parece que se preocupa hasta de nuestra salud. Cuando venga la ira, el encono, el enojo, la angustia, la impotencia, el dolor, la pena, lo que sea, la adversidad que sea, por causa de los enemigos o por causa de las circunstancias de la vida, y venga este dolor en las entrañas, dice: yo voy a hacer tu calma para que no reacciones mal. Sí, obedeces. Sí, obedeces. Porque todo eso a nosotros que nos causa ese dolor, angustia, esa desesperación, también nos hace decir cosas que no queremos. Ofender, dañar, lastimar, herir. Pero la promesa de Dios al seguir la instrucción de su palabra es medicina. ¿Quién ha sentido dolor de cabeza fuerte, fuerte y desesperadamente necesita una aspirina? Y se toma la aspirina y ¿cómo queda la cabeza? Ay, por fin, medicina. La palabra de Dios es medicina para cuando vengan las circunstancias adversas, cuando vea un corazón dispuesto a obedecer. En cuanto a los huesos, debemos de entender lo siguiente: caminamos, movemos, tomamos peso gracias a ¿qué? Los músculos que se sujetan y tienen su base en los huesos. ¿Se imaginan músculos sin huesos? No seríamos nada. Aquel que obedece la instrucción, aquel que obedece esta palabra y que ya la ha asumido con responsabilidad, entonces la Biblia dice que será refrigerio para tus huesos. Por cerca de 5 o 6 años manejé moto todos los días, con frío y calor en Chile, en las carreteras. Y aunque me ponía térmico, me ponía el pantalón, doble pantalón, triple calcetas, un término que tenía 3 capas, igual sentía el frío, porque a manejar a menos 5 grados para trabajar era frío. Y este año no, pero los años anteriores todavía tengo consecuencias de eso, porque en las rodillas y en las manos se me helan mucho. Incluso busco con las rodillas a Perlita en la noche para que me caliente en el invierno, porque es frío, y hasta ella se aleja porque me dice: tienes frías las rodillas. Pero las puras rodillas, porque uno va manejando, ¿no?, con las rodillas así. Quedé con esas consecuencias, y ese frío a veces se transforma en un dolor grande. Y me envuelvo en los inviernos anteriores. Este año no tuvimos invierno, ¿verdad? Y me envuelvo en ese asunto con más tela para poder calentarme un poquito. El dolor de los huesos es terrible. La artritis, ¿no? Que se deforman los huesos, o ¿así se llama? ¿Sí? Después uno no puede tomar nada bien. Eso es terrible, es feo. Entonces, la columna de nuestro carácter espiritual, de nuestro cuerpo espiritual, el Señor dice que obedeciendo su instrucción, nuestros huesos recibirán refrigerio. El esqueleto del hombre mantiene en pie a la persona. La obediencia a la palabra de Dios y a la instrucción de Dios nos va a mantener en pie en nuestra vida y vida espiritual.
Y esa es una promesa de Dios. ¿De qué sirve la vida angustiándose, peleando, teniendo diferencias con los demás? ¿De qué sirve la vida? Cuando Dios nos promete tener a nuestra medicina, a nuestro vientre, nuestro cuerpo, a nuestra carne, y medicina, refrigerio a nuestros huesos. Hay mucha gente que quisiera tener fuerzas, un poco de aliento para sus circunstancias. ¿Por qué tenemos que esperar las circunstancias difíciles para pedir ayuda, medicina y refrigerio? ¿Para qué? Si lo podemos hacer desde ya. ¿Para qué esperar a enfermarnos para ir al doctor? ¿Por qué no prevenimos desde antes? ¿Por qué no obedecemos a la instrucción? Para que nunca, nunca, nunca nos falte el refrigerio y la medicina a nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el creyente quien confía y es obediente recibirá pleno y absoluto apoyo de Dios para enfrentar la vida y todas sus circunstancias. La pregunta, ¿estamos dispuestos a obedecer? La disposición no se expresa. En la vida espiritual, la decisión no se expresa, se actúa, se practica. Recién pasado mañana, recién en la semana y durante el resto de nuestras vidas, vamos a decir si estuvimos o no dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Oramos.